Hola Tradiano, bienvenido a Automatic Trading, tu canal donde aprenderás a pasar del trading manual al automático. ¿Sabes cómo tener ganancias con los canales de trading? Quédate y descubre la respuesta. Pero antes de comenzar, suscríbete y activa la campana. Me ayudan mucho. Bien, comencemos. Abrimos nuestra plataforma de MetaTrader y un canal es dos o más líneas de tendencia que agrupan máximo y mínimo en el precio del mercado. Un canal se puede dibujar con dos líneas de tendencia clásicas, con los máximos y mínimos en la tendencia, o también MetaTrader tiene una herramienta propia de dibujar canales equidistantes para que sea más fácil. Empezamos dibujando en un máximo, el otro extremo del canal lo llevamos al siguiente máximo y la línea inferior al siguiente mínimo. Y este sería un canal sencillo, simple. Es mejor que tenga dos o más soportes o resistencias. ¿Cómo hacemos esto? Disminuyendo el zoom y podemos trazarlo desde el inicio de la tendencia, cogiendo el extremo del canal y llevándolo al máximo de la tendencia y la línea paralela, que la herramienta dibuja automáticamente, al mínimo, al primer mínimo de la tendencia. Y aquí tenemos un canal más largo trazado. Es cierto que a veces el precio se sale del canal un poco, pero como norma va rebotando sus máximos y mínimos en el canal. Después, una vez hemos dibujado el principal, se pueden dibujar con otros colores unos canales paralelos en el siguiente máximo y el siguiente mínimo. Los dos siguientes máximos, perdón, y un mínimo interior del canal principal. También en propiedades con el botón derecho en los puntos se le da botón derecho, propiedades, una herramienta muy útil es dibujar los rayos derechos del canal. Esto alargará las líneas del canal y podremos detectar más fácilmente zonas de soporte y resistencia, como vemos aquí, dibujando este punto, vemos que coinciden como soporte, como resistencia, perdón, en esta tendencia bajista. Un canal es muy útil para detectar también las rupturas, cuando la tendencia ha terminado y el mercado empieza a hacer, a entrar en rango o cambiar de tendencia, podemos detectar fácilmente cuando se sale del canal. Esta es una herramienta imprescindible para un estilo de trading que se llama el swing trading, que no es más que aprovechar esos rebotes en los soportes de resistencia del mismo para entrar en el mercado. Los traders más arriesgados usarán incluso los rebotes a contratendencia. Aquí entrarían en largo y aquí en corto. Es más riesgoso y los más tradicionales o menos que quieran arriesgar menos, sí, en los resistencias
entrarían en corto, en un canal bajista. Esta es una herramienta muy poderosa del análisis clásico en el trading. Si eres un trader manual y estás cansado de analizar o no tienes tiempo de tradear manualmente, te invito a unirte a nuestra membresía. En la descripción tienes el enlace donde puedes probar robot automático. Si te gustó el vídeo, compártelo. Espero que te haya servido. Suscríbete que cerramos en positivo.